Star Trek tiene películas más emocionantes y entretenidas que otras, pero todas las películas tienen puntos reseñables. En el caso de Nemesis opino que la violencia contra la consejera Troi arruinó el guión, pero la trama de Data y su hermano merece comentarse. En la serie The Next Generation, el androide Data siempre fue la perspectiva del alienígena, una especie de sustituto del señor Spock. Si bien nunca fue la intención de los guionistas, acabó siendo un representante simbólico de la población neurodivergente. Su afán por entender el comportamiento de sus compañeros, su forma distintiva de pensar, su actitud sincera. En pocas palabras, los autistas nos sentimos identificados con Data. A lo largo de los 7 años de la nueva generación, Data evolucionó como persona. Sus intentos de silbar, de hacer reír a los demás, de interpretar a Próspero de La Tempestad de Shakespeare, lo hicieron más humano que muchos humanos. No obstante, había algo en él que lo separaba de la experiencia de la mayoría de los humanos. Su empatía no era instintiva, sino intelectual. Él entendía las emociones, pero las tenía que andar pensando a propósito, como un proceso de cálculo más. Esta desventaja se debía a la existencia de su hermano mayor, Lore. El Dr. Sung creó a Data y Lore en un planeta colonia. Lore tenía super fuerza, super inteligencia y emociones. En ese orden. Entonces enseguida se creyó un ser superior a los colonos y montó un conflicto que mató a casi todos. Así que el Doctor desactivó a Lore y creó a Data, su chico buenecito. Lo creó con super fuerza, super inteligencia y la capacidad de copular si la ocasión se presenta. Digo yo que Lore no tenía esa capacidad porque si no, los colonos no se hubieran quejado. Después de la serie, Data tuvo su chip emocional y aprendió a integrar las emociones en su vida, lo cual fue interesante, pero no tanto, porque antes Data podía representar a las personas con un tipo de empatía distinta, que nacen así y mueren así, por lo que hay que aceptarlas tal y como son. No obstante, al añadirle el chip emocional, la trama recayó en la narrativa anticuada de que a la gente con discapacidades nos falta una pieza para ser humanos. En fin, con chip o sin chip, Data es uno de mis personajes favoritos. Sin él, Star Trek, la nueva generación, sería la serie aquella de Guppy Goldberg. En Nemesis, la tripulación del Capitán Picard encuentra un prototipo anterior a Data, el androide B4. Como B4 se lee en inglés igual que before, la palabra para antes, me inclino a pensar que el Dr. Sung cometió un error en sus engramas positrónicos que provocó una serie de bugs en cascada y lo abandonó unos años sin terminar. Luego Lore le salió mejor, aprendió qué es lo que había hecho mal y pudo acabar el proyecto anterior y llamarlo before. Eso o que era el prototipo 4. Pero entonces, ¿cómo se llamaban los otros? ¿One Tanamera? ¿Choo Choo Train? ¿Three of Life? No lo sé. Pero en la serie nueva de Picard nos dijeron que B4 no servía para nada. Eso fue un golpe bajo porque imagínate que a alguien le gustase Nemesis. Cuando reactivan este androide anterior, todos lo consideran un prototipo imperfecto. Data quiere llenar el cerebro de B4 con sus propios parámetros neuronales. Es una alegoría muy ingeniosa de los padres que ven a sus hijos como meras copias de respaldo. Mi línea de diálogo favorita de toda la película es dicha por el comandante LaForge. Después de que Data diga que quiere convertir a su hermano en un individuo más completo, LaForge responde: ¿Quieres decir un individuo más como tú? Puede que él no tenga por qué ser como tú, Data. Puede que tenga que ser exactamente como es él. Exacto. No sabemos con qué propósito creó a B4 el Dr. Sung. Por lo poco que nos cuentan, podría incluso ser una versión posterior a Data. Lo importante es que con la llegada de B4, Data se convierte en el hermano maligno. Mira qué cara de asco. Le tiene una manía. ¡Uf! Este Data ya no me gusta. La última escena que tiene con su hermano me recuerda demasiado a las instituciones donde inmovilizan a la gente. Y por mucho que más tarde lo vuelvan a reactivar, el hecho de que veamos a Data simbólicamente matando a un semejante en situación vulnerable se puede interpretar como una representación de la eugenesia. Nemesis tiene escenas que tenían que haber pensado mejor. Otras, por suerte, las descartaron, como la escena de la sopa. Data quiere enseñar a B4 a tomar sopa, le enseña cómo la toma él para que lo imite, pero su hermano se queda mirando la cuchara. Entonces Data, gracias a Dios que eliminaron esta escena, se gira hacia la consejera y pone una cara tristona en plan: ¡Jopetas! Le digo cómo sorber la sopa y se pone a jugar. Pero a ver,
Data, hijo mío, tomar sopa es dificilísimo. Para tomar sopa tienes que hacer un esfuerzo de motricidad fina con los dedos para sujetar la cuchara en el ángulo adecuado. Luego que no se te caiga. Soportar los estímulos sensoriales en caso de que no te agrade la textura. No creo que B4 tolere todos los alimentos con aceite. Empieza por algo más fácil. Además, no sabes si él ha comprendido o no. A lo mejor ha entendido tus instrucciones, lo que pasa es que los objetos pueden servir para más de un propósito. Una cuchara no es solo una cuchara, también sirve como un espejo o para tapar tu visión de una parte de la habitación que te asusta. ¡Demonios! Una cuchara es incluso una Enterprise. Por eso a mí siempre me ha provocado decepción que de todos los personajes, precisamente Data sienta decepción por su hermano. Después de todo, el Data que conocimos al inicio de la nueva generación era emocionalmente igual que B4. La única diferencia eran sus capacidades intelectuales. Supongo que estas imperfecciones son las que de verdad hacen a Data más humano. Al final de la película, B4 sigue siendo exactamente el mismo, pero recuerda una canción que Data había cantado al inicio. Solo sé que me alegro de que el volcado del cerebro de Data no funcionase. Data me gustaba, pero envejeció mal en más de un sentido. En caso de funcionar el volcado, el guión habría implicado que las personas con discapacidad intelectual son como soportes vacíos para que cualquiera que esté más al tanto de las modas se cree una copia de seguridad. Creo que la propiedad más aprovechable de Star Trek Nemesis es que, si no te importa pensar en Data como en una persona con prejuicios contradictorios, te plantea esta pregunta: ¿puedes querer a alguien aunque no sea un comandante?